Eva, como siempre, estaba limpiando la mansión del millonario señor Damien, pero un día cualquiera entró por casualidad en su habitación y escuchó algo que no debía haber escuchado. «Eres un miserable, ¿me oyes?», susurró Verónica, inclinándose hacia el rostro de Damien. El novio permanecía inmóvil en su silla de ruedas, rodeado por el lujo del salón, donde yacían fragmentos de un jarrón de cristal roto sobre el suelo de mármol. Verónica, con un deslumbrante vestido blanco de encaje, estaba llena de ira, con el rostro desfigurado por una mueca. Junto a Damien, con un trapo apretado entre las manos, estaba la joven limpiadora Eva, cuyos ojos asustados miraban involuntariamente al dueño de la casa con compasión. La novia estaba indignada al mirar al silencioso Damien, cuya aparente calma solo aumentaba su ira. «Has destruido mi vida. Has convertido todos nuestros sueños en cenizas», continuó gritando Verónica, señalando con la mano el lujoso interior de la habitación. «No creas que voy a convertirme en la cuidadora de un hombre indefenso. Olvídalo». Se enderezó, lo miró con desprecio de pies a cabeza y con veneno y doble sentido pronunció una frase que lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. «De todos modos, es un justo castigo por tu eterna falsedad». Hace 3 meses, Damien gozaba de plena salud y dirigía con seguridad su imperio financiero. Sin embargo, la próxima boda con la encantadora Verónica le suscitaba cada vez más dudas, ya que sospechaba que ella tenía motivos egoístas. Para disipar sus temores y conocer los verdaderos sentimientos de su prometida, Damien decidió llevar a cabo un acto audaz y cínico, simulando un grave accidente de coche. Los médicos le dieron un diagnóstico desalentador: parálisis de las extremidades inferiores, que en realidad formaba parte de su cuidadosamente planeada puesta en escena. Damien, completamente aislado en su finca en las afueras, cortó deliberadamente todo contacto con el mundo exterior. Tras la tragedia simulada, apareció en la mansión una nueva empleada, Eva, una chica modesta y callada, contratada para realizar las tareas domésticas y cuidar de las pertenencias del rico, pero inmóvil millonario. La puerta se abrió de golpe y Verónica desapareció, dejando tras de sí un silencio incómodo que pesaba como un grito ensordecedor. Eva, tras dudar un segundo, se desvaneció silenciosamente en el pasillo y regresó con un recogedor y un cepillo. Se arrodilló, manteniéndose alejada del sillón de Damien, y comenzó a barrer con cuidado los brillantes fragmentos del suelo de mármol. «No hace falta, Eva», dijo Damien, con una voz que parecía tallada en piedra. «La ama de llaves encontrará a alguien para que lo limpie todo». Eva lo miró, sin rastro de reproche o curiosidad en sus ojos, solo sincera preocupación. «Solo voy a quitar los más peligrosos para que no dañen el coche», dijo con calma, y sin esperar a que él protestara, se puso manos a la obra. Esa preocupación sencilla y sincera conmovió a Damien más profundamente que todas las acusaciones airadas de Verónica. Por primera vez en toda esta absurda situación, sintió un agudo remordimiento, porque esta modesta joven le había mostrado más bondad que aquella a quien él iba a dedicar su vida. En ese momento, entró en la sala la anciana cocinera Marta, con el rostro severo. «La tormenta ha pasado, señor Damien», anunció, mirando con desaprobación los restos del jarrón. «Le he preparado su té de hierbas favorito. Le calmará los nervios». «Gracias, Marta. No hace falta», dijo Damien, pero Marta pareció no prestarle atención. «Ahora mismo se lo traigo», dijo con determinación y salió de la habitación. Eva había terminado de limpiar. Recogió los fragmentos con el recogedor y al levantarse, se dirigió a Damien. «¿En qué más puedo ayudarle, señor?». Le conmovió su sencillez y amabilidad después de lo que acababa de presenciar. Asintió en silencio.
La joven asintió a su vez y salió silenciosamente de la habitación. Una vez solo, Damien miró el teléfono que tenía en las rodillas. La decisión le vino de improviso. El espectáculo debía terminar mucho antes de lo previsto, y envió un breve mensaje a Mark. Activa la segunda fase. Mañana. A la mañana siguiente, Verónica parecía haber borrado de su memoria el escándalo del día anterior. Entró en la soleada sala de estar, con un enorme ramo de lirios blancos y una sonrisa radiante. «Cariño, me comporté muy mal, lo siento», dijo con ternura mientras colocaba las flores en un jarrón nuevo. No estaba en mi sano juicio. Me sentía abrumada por todo. Damien la miró sin expresar ningún sentimiento. «No te preocupes, Verónica. Olvidémoslo», dijo con calma. Ella se sentó a su lado e intentó fingir que se preocupaba por él, arreglándole la manta que cubría sus piernas, pero su mano apenas rozó la tela, y una nota de repugnancia apenas perceptible se dibujó en su rostro. En ese momento, Eva entró en la habitación con un carrito de limpieza. «Buenos días, Eva», la saludó Damien con voz cálida. «Espero que haya dormido bien». «Sí, señor. Gracias». «Buenos días», respondió Eva, inclinándose ligeramente. Al ver esta cordial interacción, Verónica se tensó, y su fingida sonrisa de novia amorosa se tambaleó. Verónica esperó a que Eva comenzara a limpiar el polvo de la repisa de la chimenea, y acercándose por detrás, le dijo con voz fría: «¿Tú ves esas ventanas del jardín de invierno? Para la hora de la cena, deben brillar como espejos», añadió Verónica. «Y me refiero a que se puedan ver incluso las letras pequeñas del periódico a través de ellas». Eva se giró y miró las enormes ventanas panorámicas que ocupaban casi todo el espacio, desde el suelo hasta el techo. Era una tarea que requería el esfuerzo de todo un equipo durante todo el día. «Pero señora, para eso necesitaré equipo especial y ayuda», dijo Eva con inseguridad. «No me importan tus dificultades», respondió Verónica secamente, disfrutando de su posición. «Si no eres capaz de hacer una tarea tan elemental, entonces no sirves para nada aquí». «¿Entendido?». Se dio la vuelta y con una sonrisa triunfal se dirigió hacia Damien, dejando a Eva sola en medio del salón, humillada y abatida por esa tarea imposible de resolver. Eva, desesperada, miró las altas paredes de cristal del jardín de invierno, consciente de lo absurdo y cruel que era el mandato de Verónica. Sacó del almacén una escalera normal, que apenas le permitía alcanzar un tercio de la altura de las ventanas, y tras llenar un cubo de agua, se dispuso a realizar su inútil tarea. Verónica observaba la escena con fría satisfacción, sin apartar la vista de la revista de moda y bebiendo café de vez en cuando. Damien, por su parte, hervía por dentro de rabia por esta humillante situación, pero mantenía una máscara impenetrable en su rostro. Era necesario intervenir, pero de la forma más discreta posible, sin delatarse ni revelar sus verdaderas intenciones. Tenía que sacar a Verónica de la habitación al menos por unos minutos. «Verónica, querida», se dirigió a ella, tratando de dar a su voz el tono más tranquilo que pudo. «Se me había olvidado que tengo que firmar unos documentos urgentes para Mark. Están en el despacho, en el estante superior de la estantería. Por favor, tráeme la carpeta azul». Verónica dejó la revista a regañadientes. «¿No se puede posponer?». «Tengo cita para la manicura dentro de 1 hora», dijo con un tono caprichoso. «Me temo que no. Mark llamará pronto para confirmar la recepción», dijo Damien con suavidad, pero con firmeza. Verónica suspiró profundamente y, sin apartar la mirada de Eva, se dirigió al despacho. En cuanto se cerró la puerta, Damien sacó el teléfono y marcó el número de la ama de llaves. «Agnes, soy Damien. Tengo un encargo urgente y secreto para ti», comenzó bruscamente.
Dile a Eva que deje de limpiar las ventanas del jardín de invierno inmediatamente. Explícale que esta tarde vendrá una empresa de limpieza para limpiar todas las ventanas de la casa. Ya hice el pedido la semana pasada. Señor, pero yo no estaba al tanto de ese pedido, respondió la ama de llaves con asombro. Haz lo que te digo, Agnes. Su tono se volvió severo. Y asegúrate de que Verónica no se entere de que lo he ordenado yo. Dile que es solo un procedimiento rutinario del que te acabas de enterar. Colgó el teléfono y se acercó a Eva, que en ese momento se disponía a subir a una escalera desvencijada. Eva, no toques eso, le dijo con suavidad. En breve vendrá la criada y te dará otra tarea. No toques esos cristales. Eva lo miró con sorpresa y gratitud, y en su mirada vio algo nuevo para ella, una firme determinación y preocupación. Asintió en silencio, y en ese instante se estableció entre ellos un delicado vínculo de comprensión mutua, como si se hubieran convertido en guardianes de un pequeño secreto. A los pocos minutos, Agnes apareció y, siguiendo las instrucciones, envió a Eva a ordenar las cosas viejas del ático. Al regresar con la carpeta, Verónica descubrió con sorpresa que la limpiadora no estaba por ninguna parte y que las ventanas seguían en su estado original. ¿Dónde está esa trabajadora?, se indignó. Agnes dijo que la habían enviado al ático, ya que pronto llegarían personas encargadas de limpiar las ventanas, respondió Damien con calma, mientras examinaba los documentos. ¿Pero qué limpiadores? No he oído nada al respecto. Verónica estaba muy molesta porque su castigo público se había frustrado. Es una limpieza programada, querida. Lo siento, se me olvidó avisarte, dijo él, sin apartar la vista de los papeles. Verónica apretó los puños al darse cuenta de que su influencia se había visto socavada, pero no podía expresar directamente su indignación a Damien. En el ala de la casa, tenuemente iluminada, Eva encontró un viejo baúl mientras revisaba unas cajas viejas y polvorientas. Su curiosidad la llevó a abrirlo y en su interior encontró varias copas deportivas, un par de zapatillas gastadas y una fotografía en un marco de madera. En la foto, un joven Damien, lleno de vida, cruzaba la línea de meta bajo la pancarta Maratón Urbano. Su energía y confianza, reflejadas en sus piernas fuertes y musculosas y en la mirada feliz del ganador, contrastaban con su estado actual. Un hombre indefenso, postrado en una silla de ruedas. Eva se quedó paralizada, con la foto en las manos, y una fría perplejidad se apoderó de su alma. Eva devolvió con ternura la foto al baúl, con las manos ligeramente temblorosas. La imagen del fuerte y alegre Damien no le daba paz, provocándole vagas y inquietantes dudas. Intentó apartar esos pensamientos, achacándolos solo a su cansancio y a su fértil imaginación. Al día siguiente, reinaba un ambiente animado en la mansión, ya que para la cena debía llegar la madre de Verónica, Beatriz. Damien le pidió a Eva que lo acompañara a la terraza donde podría disfrutar del aire fresco. Se acomodó en una silla con un libro, pero sus pensamientos estaban completamente absortos en la visita que se avecinaba, que era un elemento clave de su plan. A la hora exacta, justo al mediodía, un lujoso coche negro se detuvo frente a la entrada principal. De él salió una mujer vestida con un elegante y costoso traje. Beatriz era una mujer alta, impecablemente arreglada, con una mirada penetrante y un cabello rubio perfectamente peinado. Damien, querido, dijo con dulzura al acercarse a él y darle un suave beso en la mejilla que desprendía un aroma a perfumes caros. Has engordado un poco. Verónica te cuida con mucho esmero. Hola, Beatriz. Me alegro de verte, respondió Damien con calma. Verónica corrió hacia su madre y se abrazaron. Tras unas breves preguntas,
Las mujeres se sentaron en una mesa apartada, suponiendo que Damien estaba absorto en la lectura o descansando al sol. Sus susurros eran apenas audibles, pero el agudo oído de Damien captaba cada palabra de su franco y calculador diálogo. «Bueno, querida, ¿cómo van las cosas con nuestro paciente?», preguntó Beatriz, removiendo el azúcar en una taza de té frío. «¿Aún no ha renunciado a la boda?». «Está completamente a mi disposición, mamá», respondió Verónica con una sonrisa arrogante. «Está indefenso y desorientado. Depende completamente de mi voluntad». El abogado dijo que después de la boda sería más fácil convencerlo de que firmara un poder general para administrar todos los activos. En su situación actual, parecerá una decisión razonable y la única posible. «Perfecto», respondió Beatrice, con la mirada fija y penetrante, mostrando una fría calculadora. «Lo importante es que no aguante demasiado tiempo. Cuidar de una persona con capacidades limitadas es una tarea muy costosa y necesitamos recursos para nuestros planes de inversión. Sabes que su estado no debe permanecer inactivo». Damien sintió la tensión de los músculos de la espalda bajo el peso de la manta. Escuchó atentamente esa conversación imparcial y sus peores sospechas no solo se confirmaron, sino que adquirieron una forma repugnantemente clara. «No te preocupes, mamá», dijo Verónica con firmeza. «Unas semanas más de esfuerzo por mi parte y firmará todo lo que le proponga. Confía en mí incondicionalmente y me ve como su único bastión». La obra estaba llegando a su fin. Beatriz, tras dar un sorbo de té, miró a Damien con un brillo depredador en los ojos, como si estuviera evaluando a su presa. Es bueno que sea tan ingenuo. Los hombres que poseen grandes sumas de dinero suelen ser tan indefensos como los niños. Sigue así, pequeña. Lo importante es que no cometas errores y no des a los sirvientes demasiados motivos para sospechar. Esas palabras hicieron que Damien pensara en Eva. Se dio cuenta de que su sinceridad y honestidad solo eran un obstáculo para Beatriz y su amiga en el camino hacia sus objetivos egoístas. Después de que las damas terminaran su conversación y se dirigieran a la casa para discutir los detalles del próximo compromiso, Damien se quedó solo en la terraza. Su rostro no reflejaba ira, solo una concentración fría y cargada de determinación. Sacó su teléfono y llamó a un amigo. «Mark, soy yo», dijo con un «hola», tranquilo y seguro. «Damien, ¿ha pasado algo?». La voz de Mark traicionó su inquietud. «Todo está saliendo según lo previsto. Incluso mejor de lo que esperaba», dijo Damien, mirando fijamente al cielo sereno. «Ahora todas sus cartas están sobre la mesa. El acto final de esta obra está cerca. Mantente alerta». Los días previos al compromiso oficial se convirtieron en un auténtico caos, dirigido sin descanso por Verónica y su madre. La mansión no dejaba de recibir la visita de floristas, decoradores y organizadores de eventos, que discutían con las anfitrionas cada detalle de la próxima celebración. Damien, en su mayoría en silencio, observaba esta puesta en escena teatral desde su sillón, desempeñando el papel de novio callado e indiferente. Sin embargo, su mirada no se centraba en la elección del color de los manteles o los tipos de champán. Todo el tiempo notaba que algo había cambiado en Eva. Hacía su trabajo a la perfección, pero sus movimientos habían perdido la gracia de antes y en sus ojos se había instalado una profunda melancolía. A menudo se detenía, con la mirada fija en un punto, como si intentara resolver algún enigma complicado. Damien comprendía que su estado deprimido no era solo el resultado de las constantes críticas de Verónica, sino también de algo más que él solo podía adivinar. Le atormentaba la idea de que esa chica estuviera sufriendo por su juego despiadado. Una noche le pidió que lo llevara a la biblioteca, sabiendo perfectamente que en ese momento Verónica y Beatriz
Estaban en la ciudad eligiendo un vestido. Cuando Eva lo dejó junto a las estanterías y se dispuso a marcharse, él no la dejó irse. «Eva, quédese un momento, por favor», le pidió amablemente. Eva se volvió, con expresión tensa. «¿Qué pasa, señor? ¿Quizá necesita algún libro en concreto?» «No, quería hablar con usted», dijo él, tratando de que su voz sonara sincera. «Me doy cuenta de que estos últimos días no han sido fáciles para usted. Quiero que sepa que aprecio mucho todos sus esfuerzos. Su amabilidad y paciencia son muy valiosas para mí, especialmente ahora». Eva se sintió desconcertada por estas sencillas palabras de agradecimiento. Se sonrojó, sin saber qué responder. «Solo hago mi trabajo, señor», susurró en voz baja. «No, haces mucho más de lo que imaginas», replicó Damien. «Eres la única que me ve no como una carga o una fuente de ingresos, sino simplemente como Damien. Te estoy infinitamente agradecido por ello». Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas, que ella ocultó rápidamente con el dorso de la mano, pero Damien se dio cuenta. Le entraron muchas ganas de acercarse a ella y expresarle todo lo que sentía, pero se contuvo, sabiendo que no era el momento adecuado. Su breve conversación fue interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Verónica llegó antes de lo previsto. Eva, al verla, se disculpó apresuradamente y salió de la biblioteca, dejando a Damien sumido en sus pensamientos, impregnado de un sentimiento de culpa. Al regresar a casa, Verónica vio a la empleada doméstica salir corriendo de la biblioteca, donde se encontraba su prometido, con las huellas de las lágrimas aún visibles en su rostro. En el alma de Verónica se sembraron inmediatamente las semillas de la celosía y la sospecha, que rápidamente echaron raíces en un terreno fértil. No montó un escándalo de inmediato, sino que esperó el momento adecuado para hablar con Eva a solas. Cuando Eva estaba lavando los platos a última hora de la noche, Verónica entró silenciosamente y cerró la puerta tras de sí. «¿De qué has hablado con él?», preguntó con voz gélida, sin el más mínimo atisbo de amabilidad. Eva se estremeció asustada. «No sé de qué hablas», respondió. «No te hagas la tonta», siseó Verónica, acercándose a Eva. «Te vi salir de la biblioteca llorando. ¿Te quejas de mí a él? ¿Quieres que te suba el sueldo? ¿O tienes otros motivos más serios?» «No, que va. Nunca me permitiría algo así», respondió Eva asustada, retrocediendo hasta protegerse con la mesa. «¿Así que crees que puedes seducirlo?». La voz de Verónica se llenó de ira. «¿Crees que, estando en su sillón, prestará atención a una ratoncita gris como tú? Recuérdalo de una vez por todas, insignificante. Él es mío. Incluso así, vale más que toda tu miserable vida. Si vuelvo a verte cerca de él, te echarán de aquí tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de recoger tus cosas. ¿Me has entendido?». Las palabras de Verónica resonaron con tal odio que Eva se estremeció y un escalofrío le recorrió la espalda. No pudo responder nada, solo asintió con la cabeza, incapaz de encontrar palabras para defenderse. Eva no pudo dormir en toda la noche después de la humillante escena en la cocina. Las ofensivas palabras de Verónica resonaban como un eco en su alma, mezclándose con una sensación de miedo y profundo resentimiento. Por la mañana, tomó una decisión firme: marcharse de esa casa. Era insoportable seguir viviendo en un ambiente de desprecio y constantes sospechas de intenciones maliciosas. Cuando todos se despertaron en la casa, Eva se acercó a la ama de llaves, Agnes, y conteniendo el temblor de su voz, le comunicó que se marchaba por motivos familiares. Agnes, aunque sorprendida, no le hizo preguntas. Solo asintió con simpatía y le prometió que lo tendría todo listo para la noche.
Eva regresó a su pequeña habitación en el ala de los sirvientes y comenzó a recoger sus modestas pertenencias en una vieja bolsa de viaje. En ella guardó varios conjuntos de ropa, un par de libros y una baratija traída de su ciudad natal. De repente, sus dedos tropezaron con algo duro, envuelto en un pañuelo, que yacía en el fondo de un cajón de la cómoda. Desdobló la tela y volvió a ver la foto de Damien en la maratón, que por alguna razón había sacado del ático unos días antes. Sentada en el borde de la cama, contempló durante largo rato el rostro feliz y lleno de energía del hombre de la foto. Esa imagen estaba muy lejos del señor abatido y distante con el que se encontraba cada día. Y cuanto más miraba la foto, más claras se hacían en su mente todas las contradicciones y rarezas de su comportamiento. Su mirada sincera y cálida cuando le daba las gracias. Su tono severo cuando daba órdenes a la ama de llaves por teléfono. Su ayuda secreta con las ventanas. De repente, y sin motivo aparente, sintió una oleada de compasión, entremezclada con inquietud, que la conmovió profundamente. No podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien, de que este hombre podía estar en peligro, oculto a todos. El temor por su humillante situación dio paso a un miedo ilógico, pero intenso, por él. No podía marcharse así, dejándolo en compañía de la cruel Verónica y su astuta madre. Algo en ella se rebelaba contra tal huida. Suspirando profundamente, Eva guardó cuidadosamente la fotografía en el pañuelo y lo colocó en el fondo del bolso, pero escondió el bolso debajo de la cama. La decisión de quedarse, al menos por unos días, para entender lo que estaba pasando, le llegó de forma inesperada. Más tarde, ese mismo día, mientras realizaba sus tareas habituales, Eva regaba las flores en una de las terrazas más alejadas. Eva estaba convencida de que estaba completamente sola, pero de repente oyó la voz apagada de Verónica, que provenía de la esquina. Verónica hablaba por teléfono. Su voz era seria y tensa. Eva se quedó instintivamente inmóvil detrás de la espesa hoja de jazmín, incapaz incluso de moverse. «Sí, lo entiendo todo», decía Verónica por teléfono. «Todos los documentos están casi listos. Solo queda obtener la firma en el documento final. No te preocupes, él no notará nada. Para él es solo una formalidad necesaria para transferir el control durante su, por así decirlo, ausencia forzosa». Ella escuchó en silencio y luego, con una risa fría y desagradable, dijo: «Por supuesto, él confía en mí ilimitadamente. Después de la boda, dependerá completamente de mí. El abogado principal ya se ha pasado a nuestro bando y pronto todos sus activos estarán bajo nuestro control total. Solo queda esperar el momento adecuado». Eva sintió como el hielo se apoderaba de su corazón. Las palabras de Verónica confirmaron cruelmente sus peores sospechas. No se trataba de un simple matrimonio por conveniencia, sino de una fría toma de poder, y el hombre indefenso, postrado en una silla de ruedas, no era más que un instrumento en este juego despiadado. La conversación que Eva escuchó por casualidad disipó definitivamente todas sus dudas y convirtió sus vagas sospechas en un frío horror. Verónica no era solo una novia codiciosa, era una cazadora calculadora que esperaba pacientemente el momento adecuado para asestar el golpe mortal. Ahora, cada acción de Verónica en esa casa adquiría un matiz siniestro para Eva. Ya no era solo una limpiadora, se había convertido en una participante involuntaria de un plan malicioso, y ese conocimiento la oprimía como una carga pesada y peligrosa. Sus sentimientos hacia Damien habían cambiado radicalmente. Ahora, al cuidarlo, no solo cumplía con sus obligaciones, sino que también seguía atentamente cada una de sus palabras y acciones, buscando la más mínima pista
que pudiera refutar su verdadera esencia. La fotografía de la maratón había dejado de ser para ella un simple recuerdo del pasado. Se había convertido en la llave que le abría nuevas facetas de la realidad, antes invisibles. Eva comenzó su propia investigación, discreta y cautelosa. Al pasarle el libro, lo colocaba deliberadamente en el borde de la mesa, obligándole a estirarse para cogerlo. En ese momento, su mirada se fijó en sus piernas, cubiertas por una manta. De repente, le pareció que, bajo la manta de lana, el músculo de la pantorrilla se tensó por un instante, como si el cuerpo buscara instintivamente un apoyo. Ese movimiento apenas perceptible no pasó desapercibido para su atenta mirada. Una vez, mientras limpiaba su dormitorio, ella accidentalmente dejó caer al suelo un pomo metálico, cuyo sonido resonó por toda la habitación cuando rodó bajo su sillón, muy cerca de su pierna. En una situación normal, cualquier persona se habría sobresaltado por un sonido tan inesperado y repentino tan cerca. Damien, sin embargo, no se inmutó, solo giró lentamente la cabeza. Pero Eva notó cómo, por un instante, su mirada se dirigió hacia abajo y en sus ojos se podía leer una claridad y una concentración inaccesibles para una persona que tomaba fuertes analgésicos, de los que Verónica hablaba tan a menudo. Cada día, Eva acumulaba más y más detalles pequeños e indirectos. Por ejemplo, notaba cómo él enderezaba la espalda de manera impecable, lo que claramente requería un esfuerzo considerable por parte de sus músculos. Observaba cómo, por las tardes, cuando se creía inadvertido, la expresión de su rostro pasaba de ser angustiosa a pensativa y clara. Se dio cuenta de que no tenía ante sí a una víctima de la tragedia, sino a un maestro que jugaba a un juego muy complejo y peligroso. Esta perspicacia no le trajo tranquilidad, sino que, por el contrario, generó nuevas dudas. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Sabe él los planes de Verónica? ¿O se ha metido en un callejón sin salida del que no puede salir sin perder su reputación o algo más valioso? En lugar de temer por él, en su corazón se instaló una compleja mezcla de compasión, curiosidad y preocupación. Comprendió que él, al igual que ella, estaba solo en esta lucha. Estaba rodeado de enemigos que ocultaban sus verdaderos rostros bajo máscaras de amigos y familiares cariñosos. Esta idea reforzó su decisión de no marcharse. Tenía la obligación de quedarse e intentar ayudarlo. ¿Pero cómo? Preguntarle directamente si estaba fingiendo era demasiado arriesgado, tanto para ella como para él. La única forma de salvar a Damien era demostrar la mala intención de Verónica. Para ello, necesitaba pruebas irrefutables, los mismos documentos que ella había mencionado por teléfono. La existencia de esos documentos sería una baza poderosa que le permitiría desenmascarar a la impostora y tal vez sacar a Damien de la trampa de mentiras en la que él mismo se había metido. A partir de ese día, el trabajo en la casa adquirió para ella un nuevo y más acuciante objetivo. Limpiaba, fregaba, pero ahora su atención no se centraba en el polvo, sino en los rincones ocultos, y sus oídos no captaban los sonidos cotidianos, sino fragmentos de conversaciones que podían ser la clave para desentrañar el misterio. La decisión estaba tomada, y ahora Eva solo tenía que esperar la ocasión adecuada para llevarla a cabo. Sabía que cualquier imprecisión podría suponer una catástrofe para ella, con la amenaza no solo de perder su trabajo, sino también de sufrir consecuencias mucho más graves. El momento ideal llegó 2 días después. Verónica y Beatriz anunciaron por la mañana que se iban a la ciudad todo el día para la prueba final del vestido de novia y la reunión con el joyero. Al salir de la mansión estaban de muy buen humor,
dejando a Damien en la sala de estar con un libro y a los sirvientes con una larga lista de tareas. Eva sabía que era su única oportunidad. Su corazón latía con fuerza y le parecía que cada latido se oía en el silencio de la casa. Aprovechó el momento en que Marta, la anciana cocinera, se fue a su habitación a descansar y Agnes, la ama de llaves, se sumergió en las cuentas en su despacho. Tras asegurarse de que el pasillo principal estaba vacío, cogió el carrito con los productos de limpieza para no llamar la atención en la segunda planta y se dirigió en silencio al dormitorio de Verónica. La puerta, como era de esperar, estaba cerrada con llave. Verónica, como siempre, cerraba su habitación con llave, incluso cuando salía por poco tiempo. Pero Eva tenía un plan para eso. Durante sus años de trabajo en casas ricas, había aprendido algunos trucos. Sacó de la bolsa de su uniforme un fino alambre metálico, doblado previamente en el ángulo adecuado. Con el corazón palpitante, lo introdujo en la cerradura. Sus dedos temblaban involuntariamente, pero trató de mantener la calma, recordando cómo el maestro jardinero le había enseñado una vez este método en una antigua cerradura de granero. Los minutos se alargaron como una eternidad, y por fin oyó un clic apenas perceptible. La cerradura funcionó, y la puerta se abrió obedientemente. Eva echó un rápido vistazo a la habitación, metió el carrito dentro y cerró la puerta en silencio. La habitación de Verónica parecía sacada de una revista de moda. Predominaban los tonos fríos y claros. Todo estaba perfectamente ordenado. En el tocador había baratijas caras, y la enorme cama estaba impecablemente hecha. El aroma del perfume de Verónica flotaba en el aire, y Eva se sintió aún más incómoda, como si la dueña estuviera allí, invisiblemente cerca. La joven trató de no distraerse. El tiempo apremiaba, y Eva sabía que no le quedaba mucho tiempo para encontrar los documentos que necesitaba. ¿Dónde podría haberlos escondido Verónica? Eva comenzó a registrar la habitación minuciosamente, pero con rapidez. Primero revisó todos los cajones del tocador, pero allí solo había cajas vacías de cosméticos, joyas brillantes y pañuelos de seda. Entonces su mirada se posó en un elegante escritorio de madera blanca. Los cajones superiores estaban llenos de facturas de boutiques e invitaciones a fiestas, y el cajón inferior estaba cerrado con llave, lo que despertó las sospechas de Eva. Eva volvió a utilizar su alambre y la cerradura se abrió con sorprendente facilidad. En su interior encontró varias revistas de moda y una agenda de cuero. Eva hojeó rápidamente sus páginas, pero no encontró nada más que anotaciones sobre citas y planes de compras. No había ningún documento importante. El tiempo pasaba inexorablemente y la sensación de pánico le oprimía cada vez más la garganta. Eva se acercó a un enorme armario empotrado, abrió sus puertas y se encontró con toda una serie de vestidos de diseño, mientras que en los estantes había filas de zapatos de lujo. En un rincón alejado, en el suelo, descubrió un elegante maletín de cuero oscuro con cerradura de combinación. Su corazón se encogió de emoción. Era él. No tenía ninguna duda. Pero ¿cómo entrar? Las combinaciones estándar no funcionaban. La cerradura se resistía obstinadamente. Desesperada, echó un vistazo a la habitación y su atención se centró en un pequeño marco de plata con una fotografía que estaba sobre la mesita de noche. En la foto, Verónica sonreía mientras abrazaba a su madre. En el reverso del marco, grabada la fecha, como una clave para desvelar el misterio, yacía la esperanza. Eva recordó de repente las palabras de Verónica sobre que el cumpleaños de su madre era la fecha más importante de su vida. Con la rapidez propia de la emoción, marcó los 4 dígitos en la cerradura de código. La cerradura hizo clic
y el maletín se abrió. Dentro, en un bolsillo separado, había una carpeta maciza de cartón grueso. Eva, con emoción, la sacó y la abrió. El contenido de la carpeta resultó ser mucho más impresionante de lo que podía imaginar. No era un poder notarial común. El paquete de documentos, redactados por los mejores abogados, contenía la transferencia completa e irrevocable de los derechos de gestión de todas las empresas, fondos y propiedades inmobiliarias de Damien a Verónica inmediatamente después de la inscripción del matrimonio. Las últimas páginas eran un contrato de donación por el que, en caso de deterioro de la salud de Damien, todos sus activos personales pasarían a estar a su disposición. Legalmente, todo estaba perfectamente redactado. Era un robo limpio y bien pensado. Eva hojeaba con entusiasmo las páginas. Ante sus ojos pasaban los nombres de las empresas y las cifras con un número de ceros indescriptible para ella. Estaba tan absorta en la lectura de esos voluminosos documentos que no se percató de que un coche se había acercado silenciosamente a la casa. El olor a gasolina, el ruido de la puerta al abrirse y los ligeros pasos en la escalera pasaron desapercibidos. Solo se despertó cuando la llave giró con un chirrido apenas audible en la cerradura de su propio apartamento. La puerta se abrió, y Verónica, con una expresión de gélida sorpresa en el rostro, que en un instante se transformó en una fría y calculadora ira, apareció en el umbral del dormitorio. Por un momento, un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Eva se quedó paralizada. La carpeta en sus manos se convirtió en piedra y su rostro palideció de horror. Verónica, de pie en el umbral, desvió lentamente la mirada de la limpiadora a la carpeta abierta y sus ojos se entrecerraron, llenándose de frío desprecio. La sorpresa en su rostro dio paso a una ira tan deseada y aterradora como cualquier grito. «Ladrona», susurró con voz baja, pero que sonaba como hielo resonante. «Sabía que no eras una ratoncita gris tan indefensa. ¿Decidiste hurgar en mis cosas, meter tus sucias manos en ellas?» «Señora, yo solo intentaba poner orden», susurró Eva, apretando involuntariamente la carpeta contra sí misma. Inmediatamente se dio cuenta de que era una tontería y que era obvio que no era cierto. ¿Poner orden? Verónica entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó como un golpe en el corazón de Eva. «Has abierto mi maletín y estás husmeando en mis documentos personales, ¿y a eso le llamas poner orden? ¿Crees que soy tan ingenua como para creer semejante tontería?» Verónica se abalanzó sobre Eva y le arrancó la carpeta de las manos. Las hojas se esparcieron por el suelo, formando un abanico. Verónica las hojeó rápidamente y enseguida se dio cuenta de lo que la limpiadora tenía en las manos. Este descubrimiento no hizo más que aumentar su ira. «Eres una canalla», siseó. «Esto es lo que necesitabas. Decidiste buscar algo comprometedor. ¿Escuchaste algo y decidiste que eres una espía? ¿Quién te envió?» Agarró a Eva con fuerza por el hombro y la sacudió bruscamente. La joven dio un salto hacia atrás y en ese momento su pie se enganchó en una de las hojas que volaban por los aires. Cayó de rodillas y en ese instante de caos, el instinto venció a la razón. Mientras Verónica recogía los papeles esparcidos, Eva, como si intentara mantener el equilibrio, presionó contra el suelo con la mano el documento más importante, el contrato de donación, y lo escondió discretamente bajo una pesada cortina que llegaba hasta el suelo. «Levántate», ordenó Verónica, sin prestar atención a esa rápida manipulación. La invadió la ira y el triunfo por haber pillado a la ladrona en el acto. Tras volver a guardar las hojas en la carpeta, se volvió de nuevo hacia Eva. «Ahora vas a bailar para mí. No solo te echaré,
sino que llamaré a la policía y recibirás tu merecido. Una pena de prisión por robo y allanamiento. El miedo paralizó a Eva. Enfrentarse a la policía, sufrir la vergüenza y acabar entre rejas era insoportable. No, por favor, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te lo contaré todo. No quiero tus excusas, dijo Verónica con brusquedad. Agarró a Eva por el brazo y, sin ceremonias, la arrastró hacia la salida. Ahora bajaremos, y lo repetirás todo delante de mi prometido. Que él mismo compruebe qué depredadora ha atraído a su casa. Verónica arrastró a Eva, que se resistía, al pasillo, y sin prestar atención a sus gemidos, la llevó por la amplia escalera. Los sonidos de su pelea llamaron la atención de la ama de llaves y la cocinera, que asomaron la cabeza con inquietud desde sus habitaciones. Verónica irrumpió en el salón, donde Damien leía absorto un libro, y empujó bruscamente a Eva hacia adelante, haciéndola caer sobre la alfombra a los pies de su sillón. «Mira, querido», dijo Verónica con dramático reproche. «Aquí está tu silenciosa y modesta criada. Yo misma la pillé en mi dormitorio, hurgando en mis documentos. Es una ladrona, Damien», repitió, como para subrayar la importancia de sus palabras. Damien dejó lentamente el libro. Su expresión permaneció impasible, pero bajo la manta sus manos se cerraron en puños, con los huesos blancos. Observaba a Eva llorando en el suelo y una ola de ira helada se apoderó de él, que tuvo que contener. Tenía que seguir desempeñando su papel hasta el final. «¿Qué significa todo esto, Eva?», preguntó con voz fría e impasible. «Señor, no es lo que usted cree», intentó explicar Eva entre sollozos, pero Verónica no la dejó terminar. «¿No es lo que creemos?», se burló ella con una risa burlona. «Mira esto». Agitó la carpeta en el aire. «Intentó robar mis documentos personales, probablemente para utilizarlos después como chantaje». Damien guardó silencio. Cada frase de Verónica era una invención, pero él no disponía de datos para refutarla. No podía defender a la chica que se había convertido en víctima de sus propias acciones. Esa impotencia era más dolorosa que cualquier dolor físico. En los ojos de Eva veía desesperación y súplica, a las que tenía que responder con fría indiferencia. «Sal de mi casa», declaró Verónica, disfrutando de su superioridad y de la humillación de su rival. «Inmediatamente, para que no vuelva a verte aquí nunca más. Da gracias de que no llame a la policía. Me da pena tu lamentable suerte». «Agnes», gritó, dirigiéndose a la puerta, «asegúrate de que esta ladrona abandone la propiedad en 5 minutos, sin sus pertenencias y sin pagar». La ama de llaves, con el rostro pálido y asustado, asintió en silencio. Le tendió la mano a Eva para ayudarla a levantarse. Eva, con una última mirada llena de desesperación y decepción, miró a Damien. En sus ojos no vio ni una pizca de compasión, solo una fría condena. Su mirada la hirió más profundamente que todos los insultos de Verónica. Se dio cuenta de que él no la había creído, que ahora también él la veía como una ladrona. Con la cabeza gacha, acompañada por la ama de llaves, se dirigió hacia la salida. Damien la siguió con la mirada, y cuando la pesada puerta de entrada se cerró tras ella, sintió un vacío que lo invadió por completo. En el momento en que la maciza puerta de roble se cerró con un estruendo, separando a Eva de esa casa para siempre, se hizo un silencio total en la sala de estar. Verónica, respirando con dificultad, con las mejillas encendidas por la emoción y el triunfo, miró a Damien con la esperanza de obtener al menos un mínimo de reconocimiento o simpatía. Pero el rostro de Damien no mostraba ni una pizca de emoción, como si estuviera cubierto por una máscara de piedra, y sus ojos, fijos en el vacío donde acababa de estar Eva, expresaban algo que Verónica no podía entender.
En lugar de ira o alivio, sintió una especie de vacío sordo y muerto. «Bueno, ya está», dijo, rompiendo el silencio y tratando de que su voz sonara natural. «Un problema menos. Habría que haberla eliminado antes. No puedo imaginar el daño que ha podido causar durante este tiempo». Damien permaneció en silencio. Giró lentamente la silla y se acercó a la enorme ventana que daba al jardín. Observó cómo una pequeña figura encorvada desaparecía lentamente por el camino de entrada, alejándose cada vez más tras las curvas. En ese momento sintió un odio tan intenso hacia sí mismo como nunca antes había sentido. Sus juegos traicioneros, sus pruebas, su cruel espectáculo, todo ello había llevado a que la única persona sincera y verdaderamente buena de ese lugar fuera insultada, desacreditada y expulsada como si fuera basura inservible. Y él, el todopoderoso Damien, permanecía en silencio, observando, sentado en un sillón, atado por sus propias mentiras. «¿Estás satisfecha, Verónica?», preguntó finalmente, con voz tranquila y sin emoción, sin volverse hacia ella. «Por supuesto que estoy satisfecha», resopló Verónica, acercándose a la barra y sirviéndose una copa de champán. «Que este destino sirva de advertencia para el resto de los sirvientes. Deben saber cuál es su lugar». Dio un gran trago y una sonrisa victoriosa apareció en su rostro. Su camino hacia la riqueza absoluta estaba finalmente libre de obstáculos. Nada le impedía llevar a cabo su plan. Damien permaneció en silencio. Sus pensamientos se dirigieron al último adiós a Eva. En sus ojos no había odio, solo una profunda y desgarradora decepción. Ella lo consideraba un traidor, y eso era lo más terrible. Comprendió que su juego se había salido de control, convirtiéndose de un ingenioso plan en un espectáculo desagradable, en el que él mismo se había convertido en la marioneta principal. La tarea inicial, desenmascarar a Verónica, pasó a un segundo plano ante un nuevo y dominante deseo. Tenía que arreglarlo todo, devolver a Eva su buen nombre y castigar a los culpables, aunque él mismo fuera el principal de ellos. En ese momento, Eva caminaba por la carretera sin prestar atención al camino. Las lágrimas le picaban en los ojos y un nudo de desesperación y resentimiento le oprimía el pecho. La habían echado, despojándola de todo: dinero, pertenencias, la habían calumniado y humillado ante todos. Pero lo peor era la traición de Damien. Por él lo había dado todo, intentando salvarlo, pero él ni siquiera se dignó a escucharla. Solo se sentó y la miró con sus ojos fríos y distantes. Llegó a la parada de autobús de la carretera y se deslizó sobre el banco frío. Ni siquiera tenía dinero para el billete a la ciudad. Rodeada de soledad, metió la mano en el bolsillo de su uniforme con desesperación, deseando encontrar algún consuelo, y sus dedos tropezaron con un papel fino, doblado varias veces. Lo sacó y lo desplegó. En sus manos tenía la misma hoja que había encontrado discretamente en la habitación de Verónica: el contrato de donación. Tras leer la seca redacción legal, sintió como una comprensión repentina brotaba en su interior. En sus manos tenía la única prueba de que tenía razón. Era un documento capaz de destruir todo el mundo cuidadosamente construido por Verónica. En ese momento, la desesperación dio paso a una ira fría y calculadora. Ya no estaba indefensa, se había convertido en testigo y tenía un instrumento para vengarse. El nombre que Damien solía pronunciar por teléfono le vino a la memoria: Mark, el mejor amigo y socio comercial de Damien. No sabía cómo encontrarlo, pero en el documento figuraba el nombre de la empresa principal de Damien. Con sus últimas fuerzas, se levantó y se dirigió por la autopista hacia la ciudad. Una hora más tarde, consiguió parar un camión que pasaba por allí, y el amable conductor, al ver sus lágrimas,
Accedió a llevarla. En la ciudad encontró una biblioteca con conexión gratuita a Internet y en cuestión de minutos localizó la dirección de la oficina central de la corporación de Damien. En la lista de la junta directiva figuraba el nombre de Mark. Lo más difícil fue conseguir llegar hasta él. Entró en un enorme rascacielos de cristal y acero, y al acercarse al mostrador de recepción, pidió que la pusieran en contacto con Mark, indicando su nombre completo. La recepcionista la miró con desdén, como si estuviera evaluando su ropa discreta y gastada. «Me temo que está muy ocupado y no recibe visitas sin cita previa», respondió la mujer con indiferencia. «Por favor», susurró Eva suplicante, «dígale que es un asunto importante relacionado con Damien. Es realmente urgente», añadió. «Tengo información que él debe ver». Su insistencia desesperada hizo que la secretaria dudara. Aún así, llamó al despacho del jefe. Tras un minuto lleno de expectación, le respondieron. «Le recibirá», dijo la mujer con evidente sorpresa. En la planta 35, en el enorme despacho, cuando Eva entró, Mark, un hombre elegante y severo, se levantó de la mesa y la miró con expresión interrogativa. «Le escucharé. Tiene 5 minutos». Eva, en silencio, se acercó a la mesa y dejó sobre ella el documento en cuestión. Mark lo cogió, leyó rápidamente los primeros párrafos y su rostro se iluminó al instante. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó con inesperada fuerza. En la mansión, Damien observaba cómo Verónica, tras celebrar su victoria, se marchaba a la ciudad. Una vez solo, Damien sacó su segundo teléfono secreto y llamó. «Mark, las cosas están mal», dijo sin preámbulos. «Tenía que haberlo evitado, pero no pude. Han despedido a Eva». «Tranquilo, Damien», respondió Mark, y Damien percibió en su tono un matiz extraño, poco habitual en él. «Está aquí. Está en mi despacho». Damien se quedó paralizado. «¿Te ha encontrado?» «Me ha encontrado. Y ha traído consigo un documento que parece interesarte mucho. Parece que tu espectáculo está llegando a su fin, amigo, y el final será espectacular». Al colgar el teléfono, Damien sintió un alivio extraordinario, mezclado con una nueva determinación. Cogió su teléfono habitual y llamó a Verónica. «Verónica, soy yo», dijo, esforzándose por dar a su voz un tono ronco y abatido. «Lo he pensado y tenías razón sobre la limpiadora. Me equivoqué. Quiero pedirte perdón. Ven mañana por la mañana con tu madre. Quiero hablar sobre nuestro contrato prenupcial. Estoy dispuesto a ceder y revisarlo a vuestro favor». Al día siguiente, a las 10 en punto, un sedán de lujo se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. De él salieron Verónica y Beatriz, vestidas con elegantes trajes de negocios, con rostros en los que se reflejaba un evidente sentimiento de triunfo. Estaban seguras de que su plan había funcionado y de que Damien, su objetivo, estaba definitivamente derrotado y dispuesto a rendirse. Las recibió la silenciosa ama de llaves y las acompañó al salón, donde Damien ya estaba sentado en una silla de ruedas, esperándolas. Sobre la mesita que tenía delante había una carpeta con documentos y un bolígrafo, como una invitación al acuerdo final. En la habitación reinaba una atmósfera tensa y solemne, como si se tratara de la firma de un importante acuerdo de paz en el que una de las partes había sufrido una derrota inevitable. «Damien, querido, estoy muy feliz de que lo hayas pensado bien y hayas tomado una decisión sabia», sonrió Verónica, acercándose a él y arreglándole deliberadamente la manta que tenía sobre las rodillas. «Estaba segura de que comprenderías quién es tu verdadero aliado». «Sí, hijo mío», añadió Beatriz, sentándose en el sillón de enfrente. «En una situación así, es muy importante tener cerca a personas en las que se pueda confiar plenamente. Verónica y yo
Siempre te apoyaremos. Damien, levantando con dificultad la vista hacia ellas, las miró con una mirada fría y pensativa. He pasado una larga noche reflexionando, dijo con voz tranquila y sin emoción. Y me he dado cuenta de que he sido injusto con ustedes. Mis sospechas eran insignificantes y humillantes. Tienen razón, realmente necesito su ayuda. En los rostros de Verónica y Beatriz se dibujó una sonrisa de triunfo. Su plan había superado todas sus expectativas. Estoy dispuesto a firmar un nuevo contrato prenupcial, continuó Damien, abriendo la carpeta. Un contrato que reforzará tus poderes para gestionar mis asuntos, Verónica. Reconozco que, en mi situación actual, no soy capaz de dirigir eficazmente. Tomó la pluma, como si fuera a firmar, y Verónica, con los ojos brillantes de ansiedad, contuvo la respiración. Pero antes de hacer nada, dijo Damien, dejando de repente la pluma. Quiero que me digas la verdad. Dime con sinceridad qué te impulsa a hacer esto. Verónica se quedó paralizada por un segundo ante la sorpresa, pero al ver ante sí a un hombre arrepentido y que había perdido la confianza, decidió que podía permitirse ser sincera. Había llegado el momento de saborear su victoria. De acuerdo, querido. Si quieres sinceridad, respondió con una sonrisa arrogante. Sí, quiero tomar las riendas de tu patrimonio. Una persona como tú, en tu situación actual, no tiene la capacidad necesaria para ello. El dinero debe generar ingresos, no permanecer inactivo. Debes estar agradecido de que yo asuma la responsabilidad y te asegure una vejez tranquila. ¿Entonces solo me ofreces comodidad y no el amor del que tanto hablabas? Preguntó Damián con suavidad. Verónica soltó una carcajada estridente y desagradable. ¿Amor? Querido, no seas tan ingenuo. El amor es una ilusión al alcance solo de los pobres. En nuestro mundo mandan los negocios y las asociaciones. Nuestro matrimonio es el acuerdo más ventajoso para mí. Y tú, se inclinó hacia él, con voz despectiva, solo eres la llave de mi bienestar. Una llave inútil y defectuosa. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, la maciza puerta del salón se abrió silenciosamente. Verónica y Beatriz se volvieron alarmadas. Eva apareció en el umbral. Su vestido era sencillo, pero impecablemente limpio, y su rostro, pálido, pero firme. Junto a ella estaba Mark, con una expresión severa, desprovista de toda calidez. ¿Qué hace ella aquí?, exclamó Verónica, con el rostro encendido de ira. Yo eché a esa sinvergüenza, gritó. ¡Seguridad! Pero no hubo respuesta. Eva dio unos pasos hacia Verónica, con la mirada fija en ella. Parece que ha olvidado algo en su dormitorio, señora, dijo con calma, y dejó una fina hoja de papel sobre la mesa, ante la atónita Beatriz. Beatriz se oyó el documento, y su rostro palideció. Era un contrato de donación, una prueba evidente de su malvado plan. ¿De dónde?, susurró apenas, pero su voz se ahogó en su garganta. «Eres un canalla», gritó Verónica, presa de la ira y el miedo a ser descubierta, y se abalanzó sobre Eva, tratando de arrebatarle el resto de los papeles, que en su opinión no existían. Corrió hacia la silla de Damien para rodearla, pero en ese mismo instante ocurrió algo inesperado. Damien, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se levantó de la silla con fluidez y seguridad. Al levantarse, desplegó toda su altura, bloqueando el paso a Verónica. Su movimiento fue tan natural y poderoso que no dejaba la menor duda sobre su salud y su fuerza. Simplemente se levantó, como cualquier otra persona sana. En la sala se hizo un silencio sobrecogedor. Verónica se quedó paralizada en la puerta, con la boca abierta en un grito silencioso y los ojos muy abiertos por el horror y la incomprensión. Beatriz se levantó lentamente de la silla, con el rostro desfigurado por el shock absoluto.
Miraron a Damien, que estaba frente a ellos, y su mundo artificial, construido sobre mentiras y engaños, se derrumbó instantáneamente, convirtiéndose en polvo. En la habitación reinaba un silencio tan absoluto que parecía que se podía tocar con la mano. Verónica miraba a Damien y su mente apenas podía asimilar lo que veían sus ojos. El asombro inicial dio paso a una confusión desconcertante que rápidamente se convirtió en un terror animal. Retrocedió, como si se hubiera topado con un fantasma. Beatriz, a diferencia de su hija, perdió toda su aristocrática compostura. Se dejó caer con dificultad en el sillón y sintió cómo se arrugaba su caro traje, mientras su rostro se convertía en una máscara gris. Su mirada hacia Damien era tensa, como si él fuera un depredador que les había dejado acercarse demasiado antes de mostrar sus afilados colmillos. Eva también se sintió conmocionada. El conocimiento de su verdadera naturaleza no se podía comparar con lo que había visto. Su acto, que confirmaba todos sus temores, y al mismo tiempo era un espectáculo increíble que le había hecho detenerse el corazón. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? Logró articular Verónica con dificultad, con la voz temblorosa y las palabras entrecortadas. Los médicos, ellos dijeron. Los médicos dijeron lo que les convenía, dijo Damien fríamente acercándose. Ya no ocultaba su verdadera naturaleza. Ante ellos se presentaba el verdadero dueño de una enorme corporación, autoritario, inflexible y despiadado con sus adversarios. Todo este espectáculo, Verónica, se montó con un único objetivo: ver tu verdadera esencia. Debo reconocer que el espectáculo resultó mucho más impresionante de lo que podía imaginar. Caminó lentamente por la habitación. Sus pasos resonaban en el siniestro silencio. Se detuvo junto a la mesa y tomó en sus manos el mismo documento que había traído Eva. «Contrato de donación», dijo en voz baja, leyendo el título. «Qué previsora. Quedarse con todo sin esperar el inevitable final». El cinismo de Beatrice me conmovió profundamente. «Bravo, Beatrice. Hay que decir que tu escuela es excelente». Beatrice se estremeció, pero el silencio era su única defensa. Sus labios se movían como si intentaran pronunciar palabras, pero su mente parecía paralizada. «Pero eso no es cierto. Fue ella, esa persona despreciable, la que lo planeó todo». Verónica, desesperada, señaló a Eva. «Quería separarnos para ocupar mi lugar. Es una mentirosa y una tramposa». «¿Una tramposa?». Damien sonrió con amargura. «Mark, estoy seguro de que tienes algo que decir al respecto». Mark, que permanecía en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante y dejó la grabadora sobre la mesa. Pulsó el botón y en la habitación se oyó la familiar voz de Verónica, que con franco cinismo contaba que Damien no era más que la llave de la caja fuerte. La risa grabada de Verónica adquirió un tono siniestro en el silencio. Verónica palideció y retrocedió al darse cuenta de que cada una de sus palabras había sido grabada. Se encontraba atrapada en una trampa sin salida. «Verónica», dijo Damien con cansancio, «durante mucho tiempo dudé de tu sinceridad. Eras demasiado perfecta, demasiado impecable. Tus palabras de amor sonaban demasiado pulidas, como un texto aprendido de memoria. Y decidí comprobar su autenticidad. Creé artificialmente una situación que debía revelar tu verdadero amor o poner al descubierto tu verdadera esencia. Y no me has defraudado. Te mostraste tal y como eres». Su mirada se posó en Eva. En sus ojos, antes fríos, se reflejó una mezcla de sentimientos: culpa, admiración y profunda gratitud. «Pero me equivoqué en una cosa», dijo, dirigiéndose ya no a Verónica, sino a los que le rodeaban. «No esperaba que en este juego deshonesto pudiera haber una persona verdaderamente honesta.
una persona que me ha mostrado más compasión y bondad en 3 meses que tú en todos estos años. Una persona a la que has humillado, insultado y al final desacreditado. Se dirigió a Eva, que permanecía en silencio con la mirada baja. Ella no es una ladrona, Verónica. Es la única que intentó salvarme. Incluso cuando le parecía que yo era indefenso y débil, arriesgó todo para protegerme de ti. Yo te dejé echarla, y lo lamentaré toda mi vida. En ese momento, Verónica se dio cuenta de que lo había perdido todo, el dinero y a Damien. Él ya no la miraba a ella, sino a la antigua limpiadora con una mirada que ella nunca le había visto antes. La sensación de desesperanza dio paso a una ira que la invadió. Se abalanzó sobre la mesa, agarró un pesado cenicero de cristal y se lanzó sobre Eva. «Te mataré», gruñó. Pero Mark reaccionó al instante. Agarró bruscamente su mano en el aire y la torció con fuerza, haciéndola soltar el cenicero. «Ya basta, Verónica. Se acabó el juego», dijo con firmeza. Damien les dio tiempo para que asimilaran la gravedad de su decisión. «Tienen una opción», dijo finalmente, recuperando su tono frío. «Ambos abandonarán esta casa ahora mismo y desaparecerán de mi vida para siempre. Olviden mi nombre, mi dirección, todo lo que nos une. En su lugar, Mark pulsará un botón de su teléfono y todos los documentos, incluida la grabación de audio, llegarán instantáneamente a manos de la policía, acusados de conspiración para cometer fraude a gran escala. Me imagino que pasarán los próximos 10 años en un lugar que no se puede comparar en comodidad con esta mansión. La decisión es suya». Beatrice fue la primera en recuperarse. Al levantarse de la silla, parecía como si se hubiera puesto una máscara. Sin decir una palabra ni mirar a nadie, pasó junto a su hija y se dirigió a la salida. Verónica, con lágrimas de ira y humillación corriendo por sus mejillas, miró suplicante a Damien. «Damien, por favor», susurró con voz temblorosa. «Te quiero». Pero Damien solo respondió: «Vete, Verónica». En sus palabras no había ni una pizca de compasión. Verónica comprendió que todo había terminado. Encogida, siguió lentamente a su madre. En el momento en que la puerta de entrada se cerró tras ellas, el salón quedó en silencio, pero no era un silencio cualquiera, sino un silencio lleno de alivio y desolación. Mark se acercó a Damien y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» «Sí, ahora estoy bien», asintió Damien. «Gracias, amigo. Necesitamos estar a solas». Mark asintió con comprensión. Se despidió de Eva y salió de la habitación. Eva y Damien se quedaron en la enorme sala de estar, que de repente se sentía vacía y fría. Damien se volvió hacia ella, con el rostro tan marcado por el arrepentimiento que a Eva se le encogió el corazón. «Eva», comenzó, con voz ronca, «no sé cómo expresarte mi pesar. Mis acciones fueron crueles e inaceptables. Te metí en una trampa, te sometí a humillaciones y te puse en peligro. Y lo más repugnante es que traicioné su confianza en el momento más crítico, cuando necesitaba mi protección». «Sabía que no era así», dijo ella suavemente, mirándolo con sus ojos penetrantes. «Siempre lo sentí. Incluso en silencio, veía que no le creía. Mi venganza prevaleció sobre tu seguridad, y eso no tiene justificación», admitió él, acercándose a ella. «Me has enseñado lo que es la verdadera bondad y la lealtad. Me has enseñado que hay cosas en el mundo que no se pueden comprar ni falsificar, y eso nunca lo olvidaré. Pido perdón, si puedo». Se presentó ante ella sin fingir debilidad, pero sintiéndose interiormente vulnerable como nunca antes. Y Eva, mirando sus ojos llenos de arrepentimiento, sintió que su dolor y su resentimiento se desvanecían, dejando solo compasión y el germen de algo nuevo, sorprendentemente inesperado.
Ya había pasado medio año. El brillante sol otoñal bañaba con colores dorados y carmesíes los senderos de un pequeño parque. Damien y Eva caminaban juntos, con sus manos entrelazadas. La enorme y fría mansión que una vez fue para él un símbolo de mentira y soledad había quedado atrás hacía tiempo. Ahora habían encontrado la paz en una acogedora casa de campo, donde el aire estaba impregnado del aroma de las manzanas y la hierba recién cortada. Damien había dejado atrás sus juegos cínicos y su afán por poner a prueba la fortaleza de las personas. Junto a Eva, volvió a aprender a confiar, tanto en el mundo como en sí mismo. Ella ya no era la tímida y asustada limpiadora de antes. En sus ojos se leía una tranquila seguridad, y en sus labios solía aparecer una sonrisa sincera. Eva empezó a estudiar diseño paisajístico, haciendo realidad un antiguo sueño. Su relación, que había nacido en un ambiente de engaño y desconfianza, floreció y se fortaleció, convirtiéndose en un refugio seguro para ambos. Él encontró en ella no solo amor, sino también la curación para su corazón herido. Ella no vio en él a un millonario, sino a un hombre perdido en la búsqueda de la verdad, al que ella pudo salvar. Deteniéndose junto al banco, Damien la miró con una ternura que ya no necesitaba ocultarse. Había encontrado lo que buscaba, aunque de la manera más inesperada y difícil, pero ahora eso ya no importaba.